y luego queremos que haya participación entre nosotros, entre los asistentes, con lo cual permitiremos 10 minutos para que el que quiera lance preguntas, que se cree debate e interacción. ¿Cómo podemos hacerlo? Que os recordé antes, bien por el chat o levantando la mano. La verdad es que como somos poquitos, si queréis, si os resulta más cómodo con una reacción, poner un dedo o cualquier gesto, os daremos paso en esos 10 minutos. Así que no quiero robar más tiempo y doy paso a Pablo Martínez, que nos contará más de su proyecto. Hola a todos, buenos días. Bueno, gracias por la presentación y en primer lugar agradecer a Red Rural Nacional la posibilidad de darle difusión a los proyectos que estamos realizando en el ámbito de fertilización y en relacionados todos con el mundo, con el sector agrario. Voy a compartir pantalla. Vale, creo que por ahí lo estamos. ¿Estáis viendo la pantalla? Sí, que me he silenciado y no... Vale. Sí, perfecto. Vale, perfecto. Vale, mi nombre es Pablo Martínez, soy gestor de proyectos en el Centro Tecnológico de Investigación del Champiñón de La Rioja. El Centro Tecnológico del Champiñón pertenece a la Asociación Profesional de Productores de Sustrato y Hongos de La Rioja, Navarra y Aragón. Es un poquitito amplio el nombre. España es el tercer productor europeo de hongos y Rioja es una de las principales zonas productoras. Por lo tanto, nosotros estamos relacionados directamente y trabajamos directamente para el sector de los hongos cultivados para darles apoyo en todas las fases del proceso de cultivo, desde producción de sustrato, realizamos analíticas, tenemos un laboratorio analítico en el que realizamos analíticas de manera diaria. Y también tenemos áreas de I+D, que es nuestra principal actividad, son la del desarrollo de proyectos de I+D. Y bueno, también tenemos formación, difusión de todas las novedades del sector, ¿no? Realizamos proyectos tanto de ámbito regional, nacional como europeo, por ejemplo, del ámbito de los PDRs regionales o autonómicos. Estamos ahora mismo desarrollando estos 5 proyectos, tenemos distintas temáticas, algunas están relacionadas directamente con las mejoras en el cultivo de los hongos, tenemos temáticas también para potenciar las propiedades saludables de los hongos, temáticas de eficiencia energética y desarrollo sostenible. Y también tenemos una amplia línea que es de lo que vamos a tratar hoy, sobre todo de valorización de los residuos para aplicaciones en agricultura, para fertilización. El proyecto que os voy a presentar hoy se llama Smart Mushroom. El nombre es Smart Management of Spent Mushroom Substrate to Lead the Mushroom Sector Towards a Circular Economy. Es un proyecto financiado en la convocatoria de Horizonte 2020. Dentro del topic Fast Track to Innovation Pilot. Estos proyectos están destinados a tecnologías, a desarrollo de tecnologías con una finalización. Nosotros nos vamos a centrar en el cultivo del tomate en invernadero, ¿vale? En estos países, pues hay una superficie importante de cultivo en invernadero. Los socios que formamos este consorcio es un consorcio europeo de 4 socios. Estamos ASOCHAM, que es la Asociación Profesional de Productores de Hongos, con el Centro Tecnológico del Champiñón, que somos los coordinadores del proyecto. Luego tenemos un socio alemán, que es Novis, que se encarga de la valorización energética de sus productos. Tenemos AIDECAL, que es el Centro Tecnológico de Castilla y León, que se encarga de tecnologías en este proyecto de tecnologías de secado, y Ecosoil, que es una empresa serbia especializada en fertilización orgánica. Por dar algún dato un poco general para ponernos en situación, vamos a unos pequeños datos de La Rioja en lo que se refiere al cultivo de champiñón. En La Rioja se producen anualmente 78.000 toneladas al año de hongos, lo que supone en torno a un 45% de la producción nacional. Genera unos 1.200 empleos directos y 2.000 indirectos, y más o menos
en esta zona tenemos unas 198 explotaciones de hongos cultivados. Y bueno, de lo que se trata del proyecto, que es de la valorización de residuos, el cultivo de champiñón aquí en la región genera unas 200.000 toneladas de sustrato agotado de hongos, sustrato postcultivo de champiñones, SPCH. Esto es un pequeño esquema de cómo se realiza el cultivo de champiñón. Las materias primas que se utilizan son la paja de cereal, gallinaza o estiércol de gallina en los países del sur de Europa y estiércol de caballo en los del norte de Europa. Esto, bueno, responde a una disponibilidad y, bueno, yeso. Esta mezcla se fermenta, se pasa un proceso de pasteurización, alcanza temperaturas bastante elevadas, se le añade o se hace un inóculo de la siembra del micelio, ¿no? Se lleva a las salas de cultivo. En las salas de cultivo se recogen 2 o 3 cosechas de champiñón, por decirlo así, floradas que se llaman. Y una vez que se terminan estas 3 floradas, pues ya hemos sacado los champiñones para comercialización y tenemos el sustrato agotado de hongos, que al final es una mezcla de las materias primas que tenemos degradadas, de la paja y de la gallinaza, con micelio de hongo y una parte de tierra de cobertura de unas turbas que se usan para la cobertura del compost. Entonces, bueno, la problemática que aborda este proyecto, por lo que tenemos una necesidad de realizar una valorización de este residuo, es principalmente debido a la cantidad de sustrato agotado que se genera, en torno a unos 3,3 kilos de sustrato agotado por cada kilo de hongos cultivado. Esto nos lleva a una producción a nivel europeo de 3,65 millones de toneladas al año, que es un volumen bastante grande para manejar. Como indicaba en una anterior diapositiva, solo en La Rioja se generan unas 200.000 toneladas al año de este residuo. Y bueno, pues esto lo que implica es que hay unos costes de tratamiento o de gestión para los cultivadores de hongos. Tienen que aportar un canon, por decir así, un canon de reciclado actualmente, que en España puede estar en torno a los 5 euros tonelada, pero si nos vamos a otros principales países productores, como Holanda, por ejemplo, que produce más que nosotros, hablamos de 15-17 euros tonelada que tienen que pagar de gestión. Tenemos un problema medioambiental derivado de la acumulación de elevadas cantidades de material. Pues eso, si tenemos una producción, generamos regionalmente 200.000 toneladas al año y no podemos darle salida, 200.000 cada año, 200.000 cada año, 200.000 cada año, supone que tenemos unas necesidades de almacenamiento muy elevadas, con muchas hectáreas de terreno necesario. Y bueno, uno de los principales problemas que tiene la valorización de este residuo es su elevado contenido en agua. Cuando sale del cultivo, el material tiene en torno a un 70% de agua, lo que lo hace inviable para transportarlo como fertilizante a zonas que no sean muy cercanas a los cultivos, puesto que al final nadie quiere pagar por transportar agua. La solución que propone el proyecto es utilizar el material, el sustrato agotado de hongos, como materia prima para la generación energética, para la producción energética, para la generación de biogás en este caso. Realizaremos un aprovechamiento del biogás en un tromel de secado para secar el propio producto, el propio SPCH, y una vez que lo tenemos seco, poder peletizarlo y ponerlo en mercado como un fertilizante orgánico peletizado que estará disponible y con una facilidad de uso para la maquinaria que se utiliza actualmente en el sector agrícola. Los beneficios que se esperan con el proyecto, pues, es la reducción de costes de tratamiento de residuos para los productores de hongos, que no tengan que pagar este canon de reciclado, la obtención de un rendimiento económico proveniente, pues, de la venta del fertilizante orgánico peletizado, impulsar la economía circular en el sector de los hongos cultivados. El sector de los hongos cultivados ya es un sector bastante circular, puesto que aprovecha residuos y subproductos como materias primas, pero bueno, queremos darle otro impulso más a la economía circular y la mejora ambiental dentro del sector. Esto es un pequeño esquema de cómo se gestiona actualmente este residuo, el sustrato postcultivo de champiñón. Tenemos el sustrato agotado fresco con un 70% de humedad.
Este sustrato se lleva a una planta autorizada de gestión. Aquí en La Rioja hay una planta de gestión que recoge todos los residuos. Se realiza una etapa de digestión anaerobia, una fermentación aerobia, perdón, mediante sucesivos volteos para recompostar el sustrato y hacer que pierda algo de humedad. Nos quedamos con un 50% de humedad y el sustrato tiene una estructura, el material tiene una estructura de polvo, que actualmente debido a la casuística o a la maquinaria que se utiliza en el sector agrícola español, es de difícil distribución, puesto que la mayoría de agricultores utilizan pues, fertilizantes minerales o inorgánicos, por lo tanto la maquinaria no está preparada para distribuir en polvo. Y lo que se hace para disminuir la humedad y poder peletizarlo es hacer un secado al sol. Esto se extiende en playas hormigonadas para secado y se seca. El problema de este proceso es que tiene una limitación climatológica y temporal. Al final solo se puede hacer el secado los meses de verano y depende de la zona en la que estén los cultivos, no es viable realizar este tipo de secado en Polonia o en Holanda, por ejemplo, con las precipitaciones que tienen. Entonces, la solución que da el proyecto es incorporar un proceso de digestión anaerobia para aportar biogás a un secador, donde realizamos el secado. El proceso sería, llega el sustrato agotado de hongos a la planta. Una parte la utilizamos para la digestión anaerobia, para una etapa de producción de biogás, y el resto de residuos se sigue recompostando para ir disminuyendo la humedad de manera natural mediante una fermentación aerobia. El biogás generado en el digestor nos va a servir para alimentar un secador, un trommel de secado, que va a funcionar con unas temperaturas en torno a 85 grados centígrados para respetar las propiedades del fertilizante. Entonces entraría el material recompostado en esa estructura de polvo con un 50% de humedad y sale el sustrato seco con un 20% de humedad más o menos, que es lo que nos hace falta para peletizar. Y entraría al peletizador, un proceso de peletización, para ya poder proceder a la expedición del producto, tanto a granel como en bag-in-box, un producto que ya puede ser transportado fácilmente, es viable económicamente y que tiene una buena acogida en el sector agrícola. Actualmente el proyecto estamos en fase de puesta en marcha de la etapa de digestión. Tenemos la planta piloto ya está construida y estamos ahora con las etapas de puesta en marcha. La digestión se va a realizar un poco en combinación, no se va a usar 100% el SPCH o el sustrato agotado de hongos, sino que vamos a combinarlo también con otros residuos del sector agroalimentario disponibles localmente. En este caso lo que vamos a utilizar, por ejemplo, para añadir es el agua residual de la limpieza de las líneas de procesado de mermelada. Al final es un agua que a las empresas de fruta tienen que pagar también por reciclarla y entonces, bueno, como tiene un contenido residual en azúcar, lo que vamos a aprovechar es para añadirla a este proceso y aumentar la producción de biogás. Y respecto al fertilizante, bueno, pues ya hemos hecho también las primeras pruebas de validación en campo, hemos hecho pruebas en distintos cultivos, tanto en invernadero como en exterior. Las pruebas las está realizando nuestro socio serbio. Y bueno, de momento la verdad es que los resultados preliminares que tenemos son bastante esperanzadores. Ahora se está realizando una segunda batería de ensayos y bueno, pues esperamos que los resultados sigan en la línea de lo que hemos obtenido para tener una finalización exitosa del proyecto. Y bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra atención y ahora le doy paso a Belén, nos vamos a pasar al turno de preguntas y nada, pues muchas gracias a todos. Gracias, Pablo, muy interesante. Si alguien quiere lanzar alguna pregunta, puede levantar la mano o escribirlo por el foro. Por el foro no he visto ninguna.
pero si alguno quiere encender, como no somos muchos, si queréis encender directamente el micro y lanzar la pregunta. Vale, creo que en el foro acaba de entrar una de Rosa. Sí. Ah, Vale. sí, Rosa. Sí, hola Rosa. Sí, durante el proyecto se ha realizado un plan de negocio debido a la tipología de la convocatoria que tenemos, que es eso, con tecnologías muy cercanas al mercado. Tenemos realizado un plan de negocio tanto del fertilizante como de la tecnología de explotación. Al final la tecnología es exportable a otras zonas productoras de champiñón que al final tienen el mismo problema que tenemos aquí, incluso algo más debido a su limitación, como comentaba antes, a la limitación climatológica para poder secar el producto y valorizarlo. Y sí, se ha realizado eso. Tenemos un plan de negocio para la comercialización. Bueno, si alguien está interesado en más información del proyecto, que me he olvidado de decirlo, tanto en la página web del proyecto, que es www.smartmushroom.com, como a través nuestra, podéis contactar con nosotros y consultarnos más en detalle, pues, plan de comercialización o si tenéis alguna duda más Y la específica otra, del proyecto. la otra pregunta era con respecto a si estáis haciendo análisis de ciclo de vida bueno, fundamentado sobre todo en el tema de carbono, ¿no? Balance de carbono para saber, pues eso, qué ganamos desde un punto de vista medioambiental con esta iniciativa que me parece tan buena. Vale, análisis de ciclo de vida del proyecto, entiendo, ¿verdad? Que nos referimos. Del producto. Del producto, vale. Bueno, sí, tenemos cuantificadas la disminución de emisiones, puesto que en el proceso de fermentación aerobia pues hay unas emisiones a la atmósfera de metano y CO2 en este caso. Aquí lo que estamos haciendo, pues al final, al contener el biogás, estamos disminuyendo esas emisiones de metano sobre todo, que es el principal componente del gas que vamos a realizar la combustión. Entonces, sí, o sea, tenemos datos cuantificados. Queremos esperar también un poco al final del proyecto para irlos actualizando. Al final los tenemos realizados en base a los ensayos a nivel laboratorio y banco que hemos hecho. Y ahora, bueno, pues podremos irlos actualizando en base a pruebas más a nivel de escala piloto de la puesta en funcionamiento de la planta. Vale, no sé, Rosa, si con esa te he contestado o si quieres preguntar. Sí. Es que nosotros estamos haciendo algo parecido para producción de biochar, no de bueno, fertilizante directo. Bueno, un proyecto europeo que tenemos en el que estamos haciendo los análisis de ciclo de vida y el desarrollo de planes de negocio, una acción de innovación para reutilización de hierba que no se emplea en ganadería, ¿no? Pues, por ejemplo, hierba que está vinculada a carreteras, ese tipo de cosas. Es por eso. Vale, gracias. Nada, muchas gracias. Vale, veo que hay en el foro otra pregunta de Friselva sobre analítica del fertilizante. Sí, obviamente tenemos distintas analíticas realizadas. La principal característica del producto es la materia orgánica que contiene. Estamos hablando de que el sustrato agotado de hongos en fresco puede tener en torno a un 68% de materia orgánica, 2,6% de nitrógeno, con unas reacciones de carbono-nitrógeno por debajo de 20, entonces estamos hablando en torno a un 15 más o menos de relación carbono-nitrógeno. Y bueno, pues después con distintos micronutrientes, pues aluminio, cadmio, calcio, fósforo, hierro. Sí, tenemos analíticas más detalladas, como comentaba antes, si queréis no sé si queréis que nos extendamos más aquí en temas analíticos, si no, a quien esté interesado se le puede aportar mediante el correo electrónico, lo que sea, se le pueden aportar datos de las analíticas del fertilizante. Gracias, Pablo. Pues
Ahora damos paso al siguiente grupo. Si nadie tiene ninguna pregunta más o quiere participar, ¿no? Pues damos paso al siguiente grupo. Vamos con 10 minutos de retraso, pero bueno, vamos bien, lo podemos recuperar de las conclusiones del final. Así que Dolores de Cartiz va a presentar Nutriman Sí, dentro del programa también Horizonte 2020. vale, buenos días a Cuando todos. quieras. Voy a intentar compartir pantalla, a ver si funciona. Vale. ¿Lo veis? Sí, vale. Es que Sí. tengo aquí a mi compañero Francisco que viene después y estamos lado a lado y me va chivando si funciona o no funciona. Vale. Pues voy a minimizar para verme yo. Y de acuerdo. Vale. Pues buenos días a todos y gracias por la invitación a participar en esta jornada. En donde, vamos, es muy interesante el compartir las experiencias que estamos llevando a cabo en los diferentes grupos de trabajo sobre estas temáticas de fertilización y de aprovechamiento de nutrientes y de fertirrigación, etcétera, etcétera, porque la verdad es que son pocos los foros que tenemos tan cercanos para poder tratarlo. Y en español, que siempre ayuda mucho, la verdad. Yo os voy a presentar el proyecto Nutriman. Bueno, el proyecto Nutriman es una red temática realmente, es una red temática de Horizonte 2020 que está ya en su recta final, es cortita, son poco más de 2 años de duración y nos estamos centrando sobre todo en la temática de reciclado de nutrientes, gestión y reciclado de nutrientes. Bueno, el nombre completo es Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network. Bueno, ahí ves mis datos de contacto por si tenéis cualquier duda. Como socios españoles en esta red estamos, por un lado, Fundación Cartiz, a entidad a la que represento, y Depuración de Aguas del Mediterráneo, DAM. Somos los dos únicos socios españoles en la red temática. Y el objetivo es, como os comenté antes, estamos centrados en la recuperación de nitrógeno y de fósforo. Y la idea aquí es recopilar, hacer un inventario de todas las tecnologías y todos los nuevos productos que hay generados, productos de fertilizantes o de uso agrícola, que provienen de residuos o de corrientes residuales y que se han reciclado y ya están a un TRL lo suficientemente alto como para que puedan ser utilizados tanto los productos como los procesos en los campos en realidad. Entonces, aquí la idea que tenemos es, digamos, acercar todas estas tecnologías y productos al agricultor, al profesional agrícola, a las asociaciones agrícolas, a todo aquel que va a darle un uso real en campo. Porque tenemos el problema de que muchas veces la investigación y lo que es la aplicación va por caminos separados y a veces no se une, no se junta. Bueno, simplemente esta diapositiva es un poco nostálgica. La he extraído de una presentación que hice ya por 2017 en una jornada que organizó Red Rural Nacional, en aquel caso presencial, no teníamos estos problemas que tenemos hoy en día, y era un poco, bueno, yo fui a presentar, había participado en un grupo temático de la EIP Agri sobre reciclado de nutrientes y simplemente comentaros que este proyecto
¿Cuáles son los objetivos del Nutrimal? Bueno, pues por un lado, promover una regulación de fertilizantes en la UE en línea con los principios de economía circular. Esto es algo que ya se está haciendo, pero digamos que esta red lo que te hace es recoger esa información, validarla para que sirva de base a los policy makers, como decimos, como se dice ahora, a todos aquellos entidades o entes con algo que decir en el diseño de las políticas europeas de fertilización, en torno a normativa europea en torno a fertilización, que se den cuenta, que conozcan lo que hay realmente y digamos que esta red es una herramienta para ello, para recopilar esa información y para tratarla de forma objetiva. Otro de los objetivos de la red Nutriman es promover una agricultura más competitiva y sostenible, minimizando el uso de materias primas. En este caso nos referimos sobre todo a nutrientes, por ejemplo, de origen mineral, por ejemplo, y sustituirlo en la medida de lo posible por materias primas secundarias, es decir, en este caso, sobre todo nitrógeno y fósforo que provengan de fuentes recicladas. El tercer objetivo, bueno, pues es, y ese es el más complicado quizás de conseguir, que es el conseguir, bueno, por un lado, ampliar el conocimiento de agricultores y profesionales agrarios en lo que respecta a estos nuevos productos y luego conseguir su confianza, o sea, darles las herramientas para que realmente confíen en que esos productos tienen la calidad, la seguridad y las cualidades que dicen tener. Esto es algo que también se analiza en la red, intentando dar un análisis objetivo lejos de marcas comerciales que pueden tener un interés más allá del puramente de fertilización, más económico. Em, para lograr estos tres objetivos que os he comentado anteriormente, bueno, pues hemos elaborado una serie de acciones. Al ser una red, pues nuestro principal herramienta de trabajo es la divulgación, como ya sabéis, en este tipo de acciones. Bueno, lo primero que hemos hecho es pues qué es lo que tenemos. O sea, no es fácil encontrar un listado de qué nuevos productos o qué nuevos procesos hay en el campo del reciclado de fertilizantes. Entonces, lo primero que hemos hecho en este proyecto es hacer ese inventario. Nos hemos basado mucho pues, en resultados de investigaciones, que se estaban llevando a cabo desde hace años y que ya tenían unos productos o habían desarrollado un proceso que ya había sido incluso demostrado. Veis que nos nutrimos mucho de proyectos pues como el Smart Mushroom, que acabamos de ver, de esta tipología de proyectos que prueban una tecnología o prueban la generación de un producto y te da ciertas garantías porque ya tiene detrás un bagaje de trabajo considerable. Y lo que hacemos es intentar, lo que pone en el dibujito, intentar dar ese salto del laboratorio o piloto pequeño al mercado, o sea, facilitar este proceso, porque, claro, la comisión está un poco cansada, entre comillas, de invertir dinero que luego se quede en el laboratorio y que no salte, y que ese dinero que se ha invertido en investigación y en demostraciones no dé el salto al mercado y no se materialice en actividades a gran escala. Entonces, este es el primer paso de la primera acción del proyecto. La segunda acción, pues evaluar tecnologías innovadoras de recuperación de nutrientes y nuevos productos. En el proyecto, en el marco del proyecto, no solo se recopilan, sino que se hacen algunas pruebas específicas, obviamente no para todos los procesos o productos recopilados, pero sí para pruebas específicas, para productos específicos digamos, con mucho nombre o de los que se está hablando mucho en la actualidad y que están en el candelero. Entonces, por ejemplo, uno es las fotografías que estáis viendo, pues corresponden a unas pruebas que estamos haciendo con Estruvita, que es uno de los fertilizantes ahora que están de moda, por que si va a aparecer en la normativa, que si no aparece, que si se puede comercializar, que si no. Entonces, es uno de los nutrientes, de los fertilizantes en los que nos hemos enfocado, digamos, mayor esfuerzo. Hay otros a mayores, pero bueno, como lo estamos haciendo nosotros, pues os pongo las fotografías que es de nuestros ensayos y que evaluamos los resultados que se obtienen.
para decir que lo que hasta ahora se había publicado pues o es verdad o apoyarlo, o decir que, bueno, que a lo mejor hay resultados que también pasa, que están un poco exagerados respecto a lo que puede ser la realidad. Otra de las acciones, bueno, pues es, claro, nosotros, como os he comentado antes, nos interesa que esto llegue a todo el mundo, o sea, no se quede en científicos, en expertos tecnológicos, sino que llegue a todo el mundo. Entonces, lo que se ha hecho es hacer una elaboración de una serie de resúmenes prácticos, que llamamos, eh, y material de formación, pues para todo, para que, digamos, entendibles por cualquier persona que esté familiarizada con la agricultura, con el uso de fertilizantes. Eh, eh, bueno, todo, digamos que nuestra herramienta, aparte de todas las actividades que hacemos presenciales o publicaciones, es también la página web, que está en varios idiomas, un poco por acercar todo este conocimiento a cada usuario potencial en su propia lengua. Otra de las acciones, lo que os he comentado antes, pues obviamente difundir el conocimiento recopilado, bueno, la experiencia sobre todo con profesionales agrícolas, pues nuestra experiencia es que el cara a cara, aunque ahora no se puede hacer, pues es lo que mejores resultados da. El tema de hacer demostraciones en campo, de hacer jornadas específicas para estos colectivos. Y luego, bueno, pues luego aparte, pues también está la parte, digamos, más política, más de grandes eventos en la que también participamos, pues también un poco por dar a conocer las actividades del proyecto en otros ámbitos, ya más a nivel, en los más cercanos, niveles más cercanos a los que hacen legislación en esta temática. Como os he comentado antes, bueno, pues nuestra principal herramienta es la web del proyecto, esto es www.nutriman.net, y veréis que arriba a la izquierda veréis todas las banderitas de los diferentes idiomas en los que está publicada. Entonces es fácil encontrar, si no todo, porque el grueso está en inglés, pero para las partes fundamentales o que creemos que pueden ser de más interés para el usuario no científico o no que puede tener más problemas con manejar idiomas diferentes al suyo, pues está en idiomas locales. Entonces, hemos intentado, no sé si lo habremos conseguido, pero hemos intentado acercar estos conocimientos al agricultor, principalmente al agricultor y al ganadero, que puede ser nuestro principal objetivo final en cuanto a sector, a colectivo a alcanzar. Entonces, bueno, aquí tenéis en la web pues un poco lo que os he comentado antes. Tenemos una sección dedicada a los productos que hemos encontrado de interés, a tecnologías que hemos encontrado de interés, y luego pues hemos metido una herramienta que intentamos que sea de trato directo con los agricultores, que nos está costando porque, sobre todo en España, bueno, pues no es lo mismo el nivel de aceptación que tienen este tipo de tecnología, de herramientas web para comunicación con un agricultor de Castilla y León, por poner un caso de algo que conocemos porque lo tenemos cerca, a un agricultor holandés, que es otro estilo de gestión la que llevan en sus instalaciones, y está... no digo por regla general, pero sí que hay una mayor costumbre a las nuevas tecnologías. Ahora también en España afortunadamente está cambiando, pero todavía se mantiene una parte bastante tradicional y bastante arraigada a la conversación de tú a tú y no a este tipo de herramientas informáticas. Pero bueno, intentamos abarcar todos los campos y haciendo acciones de ambos tipos para intentar llegar al mayor número de personas objetivo posibles. Diferenciamos entre productos y tecnologías, pues la parte de productos, pues por ejemplo, pues son productos que se pueden producir para la recuperación de estos nutrientes, pues hablamos de compost, diferentes tipos, digestatos, diferentes tipos de función de la procedencia, cenizas, estruvita, etcétera. Entonces ahí veréis, si entráis, pincháis, pues veréis una lista de todos los productos que hemos listado en este tiempo, que nos han parecido de interés, que hemos listado, y claro, obviamente
No estarán todos, porque para realizar estos listados hemos necesitado la colaboración de los productores y en algunos casos pues no consideraban que sus productos estuvieran a este nivel de tan cercano al mercado como para darles publicidad, y en otros casos pues tampoco, pues oye, la colaboración por otras razones pues no ha sido la que hubiéramos deseado, pero bueno, entre los que han colaborado y nos han dado la información, hemos recogido un buen número de tecnologías y de productos que pueden ser de interés. Respecto a las tecnologías, pues aquí nos hemos centrado pues, en el conjunto de instrumentos y procedimientos para producir ese producto, que en muchos casos, hay muchos casos que hay un producto y una tecnología relacionados dentro de nuestro listado, porque primero es la tecnología o el proceso para obtener ese producto y luego están las características del producto, y en otros casos pues no, es independiente. Entonces lo podéis consultar también en nuestra página web. Tiene una herramienta de búsqueda que es bastante útil, que bueno, te viene un poco, pues puedes entrar pues, por país, por palabras clave, por si es producto o tecnología otra vez, puedes por el TRL o por vamos, el nivel de desarrollo que buscas. Entonces, esa herramienta, digamos que te permite dar un vistazo rápido a toda la información que hay en la página web, y luego pinchas en el que corresponda y amplías información del caso específico. En cuanto a productos, pues por ejemplo, os he puesto aquí algunas fichas tipo, me he limitado a poner las que hemos aportado desde Cartiz, pues un poco bueno, pues que son las que más conocemos, y bueno, también por publicitar un poco también el trabajo que estamos realizando nosotros. Os comenté antes, pues por ejemplo, como producto, uno de ellas es la estrubita. La estrubita es uno de los productos objetivo que están en el objetivo de la comisión acerca de intentar promocionar su uso de alguna manera, porque por ejemplo en Estados Unidos no hay problema para su comercialización. Aquí hasta ahora pues era considerado un residuo, y nos hemos encontrado bueno, pues con bastantes situaciones un poco dantescas, por ejemplo, el canal Isabel II, que lo genera en grandes cantidades, y una estrubita de bastante buena calidad, damos fe de ello porque la hemos testado también en el proyecto, y porque claro, lo nuestro es a nivel de pequeña planta, entonces no son esas cantidades, pero ellos que sí que tienen una gran cantidad, pues casi la regalan, la pueden mandar fuera de Europa en algunos casos, entonces, pero que no tienen fácil esa comercialización, lo que es una pena, porque están recuperando unos nutrientes muy valiosos como parte del proceso del tratamiento de aguas residuales habitual que hacen. También, pues, por ejemplo, microalgas, fertilizantes de microalgas. Las microalgas se pueden cultivar, es que en este caso es lo que se hace en el tratamiento de unos efluentes residuales, y es un subproducto que tiene un alto contenido también en nutrientes y que se puede valorizar como parte de fertilizantes. Pellets, otra forma, pellets, esto es un proyecto que también ejecutamos en Cartiz hace unos años, el Mix Fertilizer. Aquí generamos serie de pellets que están hechos de digestato de purín porcino, digamos, el digestato obtenido en la digestión anaerobia de purín porcino. Entonces, bueno, una forma muy fácil de gestionarlos porque no manchan, se pueden transportar con facilidad. Entonces, es darle un valor añadido a un producto tradicional que era el purín, como un producto fertilizante tradicional que era el purín. También hemos probado con digestatos por ejemplo, de residuos de aceites vegetales usados, que bueno, tiene unas características, al tener unos componentes, el aceite, pues al proceso de digestión anaerobia le da unas características específicas, y que se genera un digestato con unas peculiaridades, que bueno, pues es otro producto que se puede considerar diferente al anterior. En cuanto a tecnologías, por lo que os comenté antes, por ejemplo, este es el proceso asociado al producto que habéis visto antes de las microalgas. Esta está implantada en una planta piloto en una empresa que se dedica al procesado de frutas y verduras aquí en Castilla y León, y lo que hacemos es tratar sus aguas. En esas aguas, a la vez que tratamos esas aguas, eliminamos el nitrógeno y fósforo de estas aguas, pasa ese nitrógeno y el fósforo a las algas que se generan, recolectamos esas algas y tenemos, digamos, ese polvito que recupera de alguna forma esos nutrientes que de otra forma pues probablemente se perderían. Una planta de digestión anaerobia, también relacionada con una de los productos anteriores, para generar ese digestato a partir de corrientes específicas, que también un poco jugando con las corrientes que digieres puedes jugar con las características agronómicas del digestato final.
Otro proceso para la obtención de estruvita, en este caso es a partir de corrientes en una planta de gestión de residuos múltiples que tiene dos líneas, una para digestión anaerobia y otra termoquímica. Bueno, y al final se obtiene una mezcla de corrientes que se hace internamente. No voy a entrar en detalle tampoco porque sería alargarlo demasiado, pues consigues también un producto final fertilizante con unas características interesantes. Esta es la planta que os comentaba antes que tenemos en Cartif, que es un cristalizador de diseño propio para la obtención de estruvita, y obtenemos un producto, pues unas propiedades también bastante interesantes, porque es otro de los que hemos probado en el proceso a nivel de campo. Sistema de stripping, un sistema de stripping también para la recuperación de ese nitrógeno, de los purines porcinos, en este caso también, pues otro proceso. Y así como estos que he puesto nuestros, pues hay otro gran número de procesos y de productos referentes a otros socios que han aportado otros socios. Y ya casi para finalizar, bueno, pues otro elemento muy importante de la web es buscar la colaboración y la complicidad, digamos, tanto de agricultores como de asociaciones agrícolas. Entonces, para ello se ha creado una plataforma de agricultores en la que quien esté interesado se puede dar de alta a través de la web y colaborar con el proyecto, pues, con diferentes actividades. Y ya todo esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya resultado interesante. Y ya sabéis, bueno, toda la información que os he comentado y si queréis ampliar, pues en la página web la podéis encontrar. Gracias. Gracias, Dolores. Si alguien quiere intervenir, como antes, que encienda el audio o nos escriba por el chat. Yo quería hacer una pregunta. Comentas que bueno, la base de datos esta que habéis generado, pueden participar agricultores y asociaciones de agricultores. Mi pregunta es si investigadores, personas vinculadas al ámbito de la política pueden participar. Vamos a ver, lo que es la participación en el proyecto está abierto a todos los colectivos. Lo que sí que hemos hecho una especie de apartado especial, porque suele ser además más complicado contar con colaboración, porque en este caso ya te digo que, por ejemplo, hemos tenido que ir a título personal a agricultores específicos, visitarles, contarles, nos ha costado para involucrarles en el proyecto. Por eso hemos creado digamos, apartado especial para ellos, un poco para promoverlo y para activar esta parte. Pero por otro lado está abierto a cualquiera que esté interesado en la temática del proyecto y que pueda colaborar de alguna forma, bien sea colaborando, dando información o recibiendo información. Digamos que es bidireccional lo que estamos intentando buscar, y con el objetivo último de acercar todas estas tecnologías y estos productos al mercado, en el sentido de al mercado, no, al usuario final, que es el que lo va a echar su productito en la tierra y lo que va a hacer pruebas. Con universidades, por ejemplo, sí que tenemos contacto con algunos que tienen algunas entidades que tienen campos de prueba y les interesa participar porque no son agricultores, pero sí que tienen la capacidad de probar estos productos o la capacidad de valorarlos. Entonces, en principio, es una red, entonces está abierta a todo tipo de organizaciones y a todo tipo de personas, incluso a nivel individual, como son muchos agricultores, pero hemos querido hacer este pequeño guiño a los agricultores específicamente, un poco para promover y para darles un poco más de relevancia en el desarrollo. Y también porque es eso lo que te comentaba antes, que viene a ser un poco, va a ser el usuario final, y es que nos interesa que termine aceptando los productos que sean de calidad y que realmente tengan sus garantías y puedan en alguna forma sustituir los productos que se utilizan hasta ahora a nivel agrícola. También porque hemos trabajado con empresas
y empresas de fertilizantes, empresas porque una de las ideas que se está barajando, por ejemplo, hace poco hablaba con una empresa muy grande de fertilizantes española y nos decía que, bueno, que al principio eran reacios, por ejemplo, por el tema de la estrubita, eran reacios, pero es que ahora están viendo, por ejemplo, que en breve les van a obligar a incluir este tipo de productos en sus compuestos, en sus fertilizantes comerciales. Bueno, son los que tienen las grandes comercializadoras, los que llegan al usuario final. Estaban preocupados porque, claro, van a empezar a demandarles el que incorporen un porcentaje. Y nos decían, dice, es que la cuestión es que puede no haber materia suficiente. Entonces, si a mí me dicen que yo tengo que incluir un 1% de estrubita en mis fertilizantes que voy a vender con estas características, es que a día de hoy no tengo esa producción a nivel español. Porque claro, las empresas, sobre todo las de tratamiento de aguas residuales, que podían haberse animado, pues hasta ahora la legislación ha estado muy en contra de lo que hacían, no les ha apoyado. Entonces, supongo que si la legislación cambia, como parece que va a ser, y se incorporan estos nuevos productos, pues el mercado se relanzará. Pero bueno, por eso te digo también, no solo agricultores, también empresas, también investigadores que tengan algo que decir. Entonces está un poco... Muchas gracias. Solo una pequeña cosa más. Bueno, yo fui coordinadora de una red temática de Afinet, que es sobre temas agroforestales. Estoy metida en Euragnos y en Eureka, que están haciendo una síntesis de las redes, de todas estas redes temáticas y de los proyectos multiactor a nivel europeo. Y la pregunta que quiero hacerte es, ¿y después qué? O sea, cuando se acabe la financiación, ¿vais a mantener la plataforma? ¿Tenéis algún mecanismo de sostenibilidad que permita que toda esta información que habéis generado de forma tan valiosa pueda ser utilizada? Y la pregunta va para ti, pero quizás también para las personas del ministerio que estén entre nosotros, ¿no? Porque se hace un esfuerzo muy grande integrando un montón de actores que tienen que trabajar en un ámbito muy concreto. Pero claro, cuando acabe el proyecto, yo por ejemplo en Afinet conseguimos tener 900 agricultores de toda Europa interesados en el tema de la agroforestería, pero claro, una vez que se acaba el proyecto, el mantenimiento es voluntario por parte de la coordinación, cosa que yo creo que no debería ser y deberíamos de tener cierta continuidad y sobre todo vinculación a la red nacional, ¿no? que al final va a ser la beneficiaria junto con la sociedad de los agricultores. Gracias. Pues en este caso, bueno, este proyecto Cartino lo coordina Terra Humana, que es una empresa húngara. Y bueno, afortunadamente esta empresa bueno, su director pertenecía a Struvias, por ejemplo, al grupo técnico de Struvias, entonces anda muy metido en lo que es el desarrollo de políticas y el tratamiento de estos sistemas, de temas de fertilizantes, con lo cual, aunque solo sea por egoísmo y por su propio interés, su idea es mantener la web activa. Pero es verdad que porque eso depende mucho del interés del coordinador en este caso o de los socios en que Sí, el coordinador. conozco Someaus, trabajo con él, Sí. pero quizás, claro, él es húngaro. Al Sí. final la página web, ¿qué va a ocurrir con la parte en castellano? O sea, puede mantenerla en inglés, pero es complicado. Claro, sí, no, es eso, no, pues estamos así todos, que no somos nosotros tenemos ya también mucha experiencia de proyectos muy interesantes que cuando se acaba la financiación, pues los alargas lo que puedes, pero llega un momento que los recursos se acaban y tienes que buscar fuentes alternativas. Por ejemplo, lo vamos a conseguir alargar un poco más porque también está muy ligado al proyecto que os va a presentar ahora Francisco, el Nutri2Cycle. Algunos socios somos comunes, entonces vamos a poder alargar un poco más por esa línea, pero tampoco mucho más. Entonces, coincido contigo totalmente en que no hay un plan de mantenimiento de todo, de este, como se hace el postproyecto, digamos. Sí, el problema es que se crea una infraestructura muy importante. Sí, se crea una infraestructura muy importante y desaparece. Con lo cual, si se quiere volver a crear, hay que volver a hacer la inversión. Pero bueno, nada, muchas felicidades por el proyecto que conozco y gracias por las respuestas. Gracias a ti. A ver, pero me parece que había alguna... Me ha saltado... Sí, hay varias preguntas en el chat, si quieres te las lanzo yo. Sí, dime a ver. Bárbara Parra, que no sé si a lo mejor quiere conectar también la cámara.
plantea el problema que los productos obtenidos a través de los estiércoles, a pesar de ser interesantes, hay un desequilibrio entre el contenido de nitrógeno y fósforo en relación a las necesidades de los cultivos. ¿Cómo se plantea exportar el fósforo del sistema? Pues es un poco lo que os comentaba antes. Al final, estos productos, para que sean comercializables de verdad, van a entrar, quieras que no, van a tener que entrar en el circuito habitual de fertilizantes. Entonces, lo que están barajando las empresas, grandes empresas fertilizantes que se dedican a la producción de fertilizantes, es incorporarlos dentro de sus productos. Entonces, hacer un blending en que, en vez de tener un nitrógeno, un fósforo, por ejemplo, de fuente proveniente de una roca, de extracción, ese fósforo lo aporte este componente. Entonces, lo que hacen ellos es, hacen el fertilizante acorde a los requerimientos nutricionales que necesite cada planta, pero el aporte del nitrógeno o aporte del fósforo, en vez de ser una materia prima virgen, es este producto que viene de una recuperación. Entonces, así, digamos que consigues aprovechar ese nutriente residual, digámoslo así, y además generar un producto que tenga la suficiente calidad como para que la planta evolucione bien, que el agricultor no te lo rechace y que tenga su lugar en el mercado en buena competición o sea, por lo menos compitiendo a igualdad de condiciones con los otros productos que seguirán existiendo. Gracias, Dolores. Hay otra última pregunta de Lirta, Carmen Biel, que pregunta si tenéis información de cuándo se aprobará la normativa para permitir el uso de Struvita. La pregunta del millón, pues tenía que haber sido casi en finales del año pasado. Eso, mi compañero Francisco, que tengo aquí al lado, que se está peleando con ese tema, pero bien, porque es el que trabaja con esos temas, sigue en revisión, si no me equivoco, ¿no? Sigue en revisión, o sea, a nivel de papel ya está incluido junto con las cenizas y con tres cenizas y no me acuerdo, había otro producto. Está incluido en la normativa. Lo que pasa es que necesita el visto bueno final y se han abierto ya, llevamos un par de ellas, por lo menos, sesiones de revisión. Entonces, todo parece indicar que finalmente esa normativa se aprobará, pero a día de hoy no sabemos la fecha exacta. Por eso es por lo que las empresas, viéndolo venir, se están preparando, pero realmente no hay una fecha de calendario que digas a partir de aquí. Lamentablemente, para todos. Tomás García del Ministerio me comenta en privado por el chat, pero entiendo que es para que lo traslade aquí, porque creo que está teniendo problemas con el micrófono. Me dice, los lodos, ya sabes que en nuestra última modificación del Real Decreto 506/13 de febrero están sujetos a un porcentaje máximo dentro de la composición del producto. No obstante, se está trabajando ahora en la subdirección en la publicación de un proyecto de Real Decreto para obtener un aporte sostenible de nutrientes en los suelos agrícolas, que lleva Marisa Ballesteros. Y luego, este Real Decreto trata de ordenar un poco todo lo que se aplica a los suelos, lodos, estiércoles, abonos y residuos en general. En cuanto a normativa, habla con Marisa Ballesteros y Viviana Rodríguez, que ha presentado antes, nuestra subdirectora adjunta, que son las que llevan esos temas. Si necesitáis cualquier cosa del registro, me mandáis un correo. Bueno, yo os traslado, me lo ha escrito a mí, pero me imagino que a compartir con todos. Pues muchas gracias, Dolores. No vamos muy bien de tiempo, entonces vamos a pasar con el siguiente compañero tuyo, Francisco. Sí, buenos días. ¿Me oís bien? Buenos días. Sí. Muy bien. Vale, pues voy a intentar cuando compartir. Quieras, adelante. Un segundillo, por favor. Sí.
Vale, no sé si está cargando la presentación. ¿No se ve todavía? Vemos la carpeta. Vale, pues un segundo, porque es que no sé por qué no me comparte el archivo. Sí, es que yo creo que cuando le das a... O sea, tú primero lo abres y cuando le das a compartir pantalla ya tienes que Ahora sí, seleccionar yo sobre creo la que ahora vista. Ahora lo sí. Ahí, vemos. ¿verdad? Sí, la Vale, tienes en perdón. Es que yo creo que PDF. me he equivocado y he compartido en vez del archivo la pantalla, Creo que perdona. en F11... Bueno, sí, hay modelo. ¿Se ve bien? Espera, muevo pantalla completa. Ahí, yo creo que ahí estaría. Sí, está. Vale, de acuerdo. Pues cuando quieras, Bueno, gracias. pues empezamos. Muchas gracias. Pues buenos días a todos. Mi nombre es Francisco Corona. Soy investigador del área de Economía Circular de la Fundación Cartip. Soy compañero de Dolores Hidalgo y voy a agradeceros la invitación y la oportunidad a Red Rural Nacional. La verdad es que en este tipo de eventos, como decía Dolores, para nuestros proyectos son muy valiosos porque tampoco tenemos tantas oportunidades de poder diseminar las actividades que realizamos en ellos y la verdad que nosotros estamos encantados de poder participar. Y hablando un poco de lo que vamos concretamente a lo que voy a dedicar yo mi exposición, es el proyecto Nutri2Cycle, ¿vale? El proyecto Nutri2Cycle, su título es Transition Towards a More Carbon and Nutrient Efficient Agriculture in Europe, y al final, para que os hagáis una idea, es un proyecto Horizonte 2020, ¿vale? De tipología RIA. Si bien el que ha presentado antes Dolores era una red temática, esto es una RIA, lo que para los que supongo que la mayoría de vosotros lo sabréis, pero lo que es una RIA es una Research and Innovation Action, ¿vale? ¿Y qué quiere decir esto? Pues que al final el proyecto tiene como objetivo llevar a cabo una serie de actividades para el desarrollo e investigación de una serie de tecnologías hasta un TRL lo suficientemente relevante y próximo a mercado, pero sin todavía dar el paso a estar por la escala del proceso y por la tipología a estar cerca, todavía próximo a mercado. Es decir, que son tecnologías que todavía no están maduras y necesitan un desarrollo tanto a nivel de laboratorio como al nivel demostrativo de planta piloto, ¿de acuerdo? Entonces es un poco como si dijésemos el paso previo a lo que ha presentado antes nuestro compañero de Smash Marron, ¿vale? Porque ya es un TRL. Bueno, hablamos de TRLs y no sé si la mayoría de la gente sabrá lo que es el TRL, pero al final es como si dijésemos el índice que tenemos para medir la madurez de la tecnología, ¿de acuerdo? Entonces va desde 1 hasta 9, cuando está muy próximo a mercado, como era el caso del Smash Marron, estamos hablando de TRLs de 7, 8, 9, pues para que os hagáis una idea, el caso de las RIAs es entre 4, 5 o hasta 6, ¿de acuerdo? Entonces eso sería un poco para que sepáis en torno a la tipología de proyecto. El presupuesto es cercano a los 7 millones y empezó en octubre de 2018 y finaliza en septiembre de 2022. Es decir, más o menos ahora mismo nos encontramos en el ecuador del proyecto, ¿de acuerdo? Esto es un resumen de los miembros que formamos parte del consorcio. El coordinador es la Universidad de Gante. Como socios españoles estamos tanto Cartif como el IRTA, el Instituto Agrícola Catalán. Y bueno, y para que, es verdad que a lo mejor podría haber puesto un mapa, pero para que os hagáis una idea, está en el consorcio Terra Humana también, que es el coordinador del proyecto que ha comentado antes Dolores. Está la Universidad de Wageningen. La Universidad de Wageningen no ha pasado. ¿Estáis viendo la...? ¿No? Estamos viendo la de los miembros. Vale, sí, entonces sí que se ve, ¿no? Vale, es que me Sí. estaba diciendo Dolores que en el suyo no lo vería. Vale, Lo pues que no te perdona. vemos es a ti, porque tienes la cámara apagada, me imagino. Pues, a ver. Pero bueno, que tampoco pasa nada. Pues perdonad, porque no pensé que estaba encendido. ¿Ahora me veis? Sí, perfecto. Vale, pues perdonad. Vale. Como os decía, voy a poner esto en pantalla completa. Vale, pues como os decía, al final somos 19 socios. Entre ellos está Terra Humana, que es el coordinador también del proyecto Nutriman. Está la Universidad de Wageningen. Centros o instituciones muy importantes como Universidad de Copenhague, Tegasek en Irlanda, la Universidad de Milán,
por supuesto la Asociación Europea de Biogás, Cámara Agrícola Francesa, es decir, que aglutinando tanto empresas como instituciones públicas, como sobre todo organismos de investigación, es más o menos el resumen de todo este consorcio, ¿de acuerdo? Y empresas, por supuesto. Claro, en este caso, en este proyecto tiene un peso muy importante instituciones de investigación, tanto públicas como privadas, por el hecho de, como os comentaba antes, que es una RIA, ¿vale? Que es un proyecto de investigación y desarrollo, o de innovación y desarrollo. El origen, sin tampoco entrar en mucho más, más allá de lo que ha comentado Dolores, se generó porque la mayor parte de los socios que forman este consorcio y que también muchos de ellos participan en Nutrimap, participaron en el Focus Group de EIP Agri del reciclado de nutrientes, que estuvo activo entre 2016 y 2017. Es decir, en este caso el germen fue el mismo que el de Nutrimap. Y hablando ya un poco más y centrándonos en el proyecto, pues el objetivo del proyecto al final es cerrar los ciclos tanto de carbono como de nitrógeno como de fósforo mediante la reconexión de los flujos de nutrientes y de carbono entre los pilares agrícolas convencionales a través de la agroindustria. Es decir, si veis este diagrama es la verdad que bastante explicativo de lo que es un poco el objetivo del proyecto y es una de las principales conclusiones que se sacó en ese focus group, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, una de las principales problemáticas que había, como si dijésemos, para poder cerrar los ciclos de nutrientes a nivel agrícola era, por una parte, ver cómo estaban dispersados esos nutrientes y obviamente cómo se podían conectar. Entonces, se llegó a la conclusión de que para poder hacer una conexión o un cierre eficaz de esos ciclos, había que poner en común y tratar de forma conjunta el pilar del cultivo, el del proceso y el del animal. Porque existen muchas interrelaciones entre ellos. Es decir, pues para que os hagáis un ejemplo, desde el cultivo yo puedo obtener piensos que van a dar lugar a la alimentación animal, los estiércoles de los animales los puedo utilizar para fertilizar el cultivo. También ese procesamiento puede tener, o sea, ese estiércol puede ser procesado previamente antes de aprovecharlo como fertilizante. Hay una reacción directa, obviamente, entre los procesos para tratar todos estos residuos o subproductos y recuperar esos nutrientes y utilizarlos en el cultivo, ¿de acuerdo? Entonces, este esquema, para que os hagáis una idea, es las distintas relaciones o interrelaciones que hay entre estos tres pilares que serían los principales y sobre los que gira el desarrollo de todo el proyecto. Al final, ¿qué es lo que se pretende en este proyecto? Pues ver un poco el estado actual de estos flujos de nutrientes, es decir, tanto a nivel europeo como a nivel nacional como a nivel regional. Habrá zonas en las que hay déficit y zonas en las que hay superávit de estos nutrientes y lo que se quiere ver es un poco jugar o partiendo de esa información, ver cómo yo puedo interrelacionar tanto los cultivos como las tecnologías, como la parte, no solo la parte agrícola, sino también la parte animal, para hacer una transición sostenible de esos nutrientes. Entonces, para ello se propone probar una serie de tecnologías innovadoras a nivel local y validarlas en una serie de demostradores. Claro, por supuesto, ahora un poco más adelante veréis un poquillo cómo es la metodología del proyecto, pero para que os hagáis una idea, es un poco lo que os comentaba antes. Son tecnologías que o bien no están lo suficientemente maduras o han sido probadas a un nivel muy local, o bien a lo mejor han sido probadas en otros sectores, pero no se ha comprobado todavía su eficacia de forma clara para la recuperación de nutrientes. Entonces, lo que se pretende es, primero, a una escala pequeña, estamos hablando de nivel de laboratorio, ver el funcionamiento de esas tecnologías en este contexto y posteriormente de todas esas tecnologías que se han probado, las más prometedoras se validarán en una escala piloto, o sea, a una escala mucho mayor, que ya daría pie a poder hacer el siguiente paso, que sería el escalado industrial, que eso vendría en proyectos tipo IA, ¿vale? Innovation Action, o en proyectos como el SMART, ¿vale? Dependiendo de las convocatorias de Horizonte 2020. Entonces, y una vez que se han validado esas tecnologías,
el siguiente paso sería elaborar los escenarios estratégicos para identificar, obviamente, el efecto de estas innovaciones a escala de la Unión Europea. Es lo que estamos comentando un poco. Al final, lo que le preocupa mucho a la Comisión Europea es que ve que tecnología hay, que conocimiento hay, pero muchas veces el conocimiento está muy disperso. Proyectos como Nutrimar lo que hace es aglutinar mediante su red una recopilación grande de esas tecnologías, y en Nutri2Cycle lo que queremos es una acción un poco más técnica, es decir, demostrar que esas tecnologías pueden funcionar para la recuperación de nutrientes desde el punto a partir de residuos agrícolas y ganaderos y, por supuesto, validarlo en un entorno relevante. Como os comentaba, ¿en qué fase nos encontramos ahora? Pues en este diagrama que veis, que ahora os explicaré un poquillo cómo es la metodología del proyecto, nos encontramos al inicio del paso 3, ¿vale? Del step 3. En un primer momento se hizo lo que os comentaba antes, no solo un mapeado de cómo está la situación a nivel de nutrientes, residuos, etcétera, etcétera, sino sobre todo también ver qué tipo de soluciones existen y lo que os digo, que puedan ser aplicadas en este campo, pero que no están lo suficientemente desarrolladas. Para ello se ha tenido en cuenta tanto stakeholders como la experiencia previa de los socios, como grupos operativos. Hay una cantidad bastante importante de grupos operativos de toda Europa que colaboran en nuestro proyecto. Y por supuesto, como si dijésemos, la investigación previa o el conocimiento previo de la que partían los actores principales de este proyecto. Entonces, al final, la metodología, una vez seleccionadas todas esas tecnologías o todas esas soluciones, porque no tienen por qué ser tecnologías, podemos ir tanto tecnologías como producto, ¿vale? Entonces, se ha llevado a cabo una selección, es decir, tenemos una lista larga que hablo de memoria, no recuerdo ahora exactamente el número, pero estamos hablando de más de 100 soluciones distintas, ¿vale? Aplicables en esta casuística, y lo que se ha hecho al final es lo que nosotros llamamos el Innovation Funnel, es decir, un embudo de innovación. A partir de la lista larga se ha hecho pues teniendo en cuenta tanto el feedback recibido por los propios socios del proyecto como por colaboradores externos, ya os digo, grupos operativos, stakeholders, etcétera, etcétera, una preselección, y dentro de esa preselección creo que nos hemos quedado en unas 30, entre 20 y 30 tecnologías, creo recordar, o soluciones, mejor dicho, digo tecnologías, pero problemas son soluciones, y esas son las que se han probado a nivel de laboratorio. Hemos testado todas esas soluciones a nivel de laboratorio, y ahora mismo de las últimas acciones que hemos realizado es la selección de las más prometedoras, que es lo que se va a probar posteriormente como demostradores. Creo que nos quedaremos al final en unas 16 soluciones, ¿vale? Para probarlas a una escala lo suficientemente relevante para obtener información válida para poder hacer un escalado a nivel industrial. Y por último, obviamente, relacionar todos esos resultados que se obtengan de las demos que se van a probar y que comenzarán a partir de este verano su desarrollo, con el impacto económico que pueden tener estas soluciones, el impacto en políticas, el impacto social, la percepción por parte de agricultores, grupos operativos, todo al final persona interesada o que esté involucrada en este campo. Y concretando un poco más, para que os hagáis una idea, Cartif va a participar con 2 demos distintas, entonces os voy a contar un poco esas 2 demos con las que participamos nosotros, en qué consisten y cuál es su objetivo. Y la primera de ellas, que ya se ha hablado bastante en la charla anterior, es la obtención de estruvita, ¿vale? Concretamente la demo se ha llamado Nitrogen and Phosphorus Recovery from Pig Manure via Struvite Crystallization and Design of Struvite-Based Tailor-Made Fertilizer. Es decir, el objetivo de esta demo es el obtener estruvita a partir de digestato, que a su vez se ha obtenido de la digestión anaerobia del purín de cerdo, ¿vale? Aquí a la izquierda podéis ver un diagrama en el que se explica un poquito cómo sería el proceso que se llevaría a cabo para obtener la estruvita, ¿vale? Nosotros partimos
de una planta de digestión anaerobia en la que se genera biogás a partir, por ejemplo, de purín de cerdo, que es una de las materias primas típicas que se utiliza para la obtención de biogás. Obtenemos el biogás y luego tenemos un residuo líquido, que es lo que se suele llamar el digestato, ¿vale? Que al final es un efluente que tiene una alta carga inorgánica y que la carga orgánica obviamente se ha agotado la mayor parte de ella debido a que se ha consumido por las bacterias para generar biogás. Pero al final tenemos un componente o un efluente líquido que tiene un alto contenido en nitrógeno, un cierto contenido bastante interesante de fósforo y de otros micronutrientes y algo de carbono, ya que todavía tenemos parte orgánica que no se ha digerido por parte de las bacterias. Entonces, ese digestato lo que hacemos es separarlo por centrifugación, queda por una parte sólida, por un lado, perdón, una parte sólida y por otro lado una fracción líquida. La fracción sólida la podemos, obviamente tiene bastante nutriente, parte del fósforo se va a esa fracción líquida, incluso del nitrógeno, y esa fracción líquida la podemos utilizar, por ejemplo, para compostaje, ¿de acuerdo? O sea, hay múltiples vías, pero una de las más sencillas sería, por ejemplo, el compostaje de esta fracción sólida. La fracción líquida es la que utilizaremos nosotros para obtener la estruita. La estruita, al final, para que os hagáis una idea, es la reacción química que veis a la derecha. En la parte del producto es la estruita. Al final es una sal de magnesio, amonio y fosfato, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, en un cristalizador, que es un reactor de lecho fluidizado. Luego es la foto que os ha enseñado antes mi compañera Dolores, y creo que ahora veremos una foto también de esa planta. Lo que hacemos es intentar recuperar el nitrógeno, que la mayor parte del nitrógeno en el efluente, en el digestato, está como forma amoniacal, el fósforo, y añadimos una fuente externa de magnesio, ¿vale? De tal manera que el magnesio, junto con el amonio y junto con el fósforo, nos da lugar a la estruita. Esa estruita cristaliza en forma sólida. Después de un proceso de separación y un proceso de secado, obtenemos ese polvo que veis ahora mismo arriba a la derecha, ¿vale? Esa sería la estruita. Y a la izquierda, pues soy yo mismo operando la planta que os comentaba de cristalización. Al final es una planta piloto, el volumen es de 50 litros, con lo cual ya obtenemos, para empezar, manejamos volúmenes bastante interesantes de digestato, y por otra parte obtenemos cantidades interesantes o bastante reseñables de estruita, ¿vale? Que nos permiten luego hacer ensayos agronómicos. Entonces, dependiendo de las condiciones de operación, ¿vale? Porque al final lo que hay que hacer mediante esta demo, sobre todo, es optimizar las condiciones de operación. Y cuando hablo de condiciones de operación, hablamos de pH, hablamos de temperatura hasta cierto punto, sobre todo la relación magnesio, fósforo y nitrógeno que tú estás alimentando, porque al final son como si dijésemos los tres actores principales de la reacción, los tres reactivos principales, y en función del que actúe como reactivo limitante, etcétera, etcétera, tenemos un rendimiento u otro. La temperatura, perdón, el tiempo de reacción sería obviamente otro factor a tener en cuenta. Y por último, y en este caso, debido a que es un reactor en lecho fluidizado, pues en vez de tener en cuenta la velocidad de agitación, que es lo que se suele tener en cuenta para reactores de tanque agitado, pues tendríamos en cuenta el caudal de aire que estamos insuflando al reactor. Es decir, por la parte de abajo del reactor nosotros tenemos una entrada de aire y el aire se dispersa de forma homogénea al atravesar un difusor, y es lo que hace que vaya empujando la mezcla reaccionante y vaya fomentando que el nitrógeno, el fósforo y el magnesio se mezclen entre ellos y se vayan formando los cristales. Cuando los cristales tienen un peso o un tamaño determinado, ¿qué es lo que ocurre? Que al final el aire no es capaz de empujar hacia arriba, no es capaz de vencer la fuerza de la gravedad y el peso del cristal, y no es capaz de empujarlos hacia arriba. Entonces caen por su propio peso, se van depositando en la parte inferior, que creo que se puede apreciar, aunque tampoco muy bien, que tiene forma cónica, ¿vale? Y ahí se va recogiendo la estruita. Esa estruita se va vaciando con una válvula de descarga de sólidos, y lo que os digo, que luego posteriormente separamos por centrifugación la parte líquida que puede tener, y el sólido que obtenemos en esa operación de centrifugación es lo que secamos,
y es la estrujita final, que es lo que veis en la fotografía.